Esta conferencia empezó hace algunos años con un hermano que se llama Pedro Piñol. Eh, en alguna ocasión quedamos para orar y él tiene incluso un canal en YouTube desde hace muchos años en el cual sube sus conferencias, sus prédicas y tienen un seminario, la Fundación Bíblica, y él un día me preguntó, oye hermano, ¿y tú a qué te dedicas? Empezamos a hablar de cosas que algunas de ellas, no todas, haré ahora. Y después de platicar por un ratito, él me dijo, oye hermano, ¿y por qué no nos compartes esto en nuestro seminario? Empecé yo a investigar un poquito, eran cosas que yo había visto en la carrera, como mencionó el hermano Israel, yo de profesión soy matemático, y pues bueno, empecé a investigar un poquito acerca del número de oro, pero yo creo que me dijo, bueno, lo planeamos y lo das el- en un intensivo en nuestro seminario. El hermano, eran como medio año más o menos el tiempo que me dio para investigar. Y recuerdo que un día le dije, ¿sabes? Por favor, dime dónde me detengo. Tengo demasiado material. Entonces supongo que, mira, para que yo haga un alto en eso. Eh, de lo que hablaré sobre todo es eh, lo que les presentaré y que espero se vea es es acerca del número de oro. Les voy a hablar un poquito las cuestiones previas o que no mencionan la presentación acerca del número de oro. El número de oro es conocido desde los griegos. Los griegos ya conocían acerca del número de oro, pero quien hace mucho un estudio ya muy grande, incluso hay un libro en el cual le llama el número de Dios, si no recuerdo mal, es Luca Pacioli, el nombre de este señor, que era muy amigo de Leonardo da Vinci. Eh, este, este estudio habla de diferentes cosas en las cuales se usa o aparece en la naturaleza el número de oro. A ver, eh, todos conocen un girasol, si no, ahora les enseño uno. Los girasoles, tienen particularmente, tienen una cosa que es muy interesante, y es que sus semillas forman ciertas espirales. Esas espirales, esas espirales tienen una regularidad. Si ustedes se fijan, en la parte superior derecha vemos un girasol y vemos sobre todo del lado derecho una estructura así como de remolino. Son varias líneas las que se hacen como remolino y esto se debe a que estas espirales se deben a lo siguiente. El principio de cómo se forman es uno. Tú tienes una semilla y la siguiente semilla debe salir después de hacer un giro, no puede salir en el mismo lugar, porque si dos semillas salen en el mismo lugar, se van a estorbar unas a otras. Eso no nos conviene, no nos conviene.
¿Por qué no nos conviene? Porque el girasol no va a existir, se va a morir. Entonces lo que necesitan hacer las semillas es salir, dar un giro de cierto ángulo y entonces salir. La cuestión es que ese ángulo va a ser muy importante por lo siguiente. Si tú, por ejemplo, tu ángulo entre las dos semillas es un ángulo de más o menos 0 grados, quiere decir que solamente la segunda semilla va a salir junto a la tuya, la original que tenías. La tercera semilla va a salir junto también, pero van a salir en fila, ¿sí? Y si tú te imaginas un girasol que sus semillas fueran saliendo de esta forma, evidentemente tendrían un problema del siguiente estilo. Todas las semillas se estarían formando en una fila y esta planta no tendría capacidad de sobrevivir. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el ángulo? ¿Por qué el girasol tiene todas las semillas pegadas una sobre otra? ¿Y por qué tiene esta forma? Esta forma que ahora se verá, que ahora espero la estén viendo, todos ven esa forma de espirales. ¿Por qué tiene esa forma? Esto ocurre porque el ángulo que sigue el girasol es un ángulo de aproximadamente 137.5 grados. ¿Sí? Si alguien está interesado, hay programas en la web. De hecho, pensaba pasarles un programa que simula esto. A diferentes ángulos, a diferentes distancias, cómo se ven las diferentes configuraciones de las plantas. Y el único, el más adecuado, en el cual la configuración es exactamente igual al girasol que nosotros tenemos, es a 137.5 grados. No la pongo ahora porque no quiero provocar más retrasos de los que ya hay. A ver si es posible que al final de la conferencia quito todo y a ver si se puede hacer. Pero el ángulo es 137.5 grados. Ahora, ese ángulo, una cosa que probablemente algunos de ustedes aprendieron, y si no, no se preocupen, ahorita se los explico rápidamente. Cuando tú hablas del ángulo, hablas de la amplitud a partir del centro del círculo, ¿qué amplitud tienes? Si es 0 grados, tú no hiciste ninguna apertura. Si es 90 grados, hiciste una apertura a 1/4 de circunferencia. Si es 180 grados, tu apertura fue a la mitad del círculo. Si es 270 grados, hiciste 3/4 de vuelta. Si son 360 grados, hiciste completamente la vuelta. Ahora, pero no es la única manera en la que medimos y nos situamos en el círculo. También usamos radianes. ¿Qué es un radián? Radián tiene una definición no tan complicada, pero para entendernos, el radián será exactamente lo que mide el perímetro. ¿Sí? Si yo llegué a 1/4 de vuelta, a 90 grados, el radián será el total del perímetro entre 4. El total del perímetro de una circunferencia es 2pi, si divido entre 4, me sale pi entre 2. Por eso en la presentación que ustedes están viendo del círculo, tienen pi entre 2 radianes. Después a 180 tienen pi radianes. ¿Qué quiere decir estas cantidades? Estas cantidades lo que son números entre 0 y 2pi y son números reales. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el número de oro? Hay una manera de convertir equivalencia entre ángulos y radianes, y si ustedes agarran el ángulo de 175.2 grados que encontramos hace un momento, si ustedes lo calculan, les va a dar 0,618 o 0,382, que es
exactamente el ángulo que habíamos encontrado, 175.2. O sea, la amplitud nos da un número real. ¿Qué número real? 0,618. Pero ese número real, ¿quién es? Ese número real corresponde al número de oro. Ahora, ¿qué es el número de oro? Es un número irracional y es uno solo. Y déjame te digo una cosa, cómo se acomoden si no se acomodan, si se acomodan en algún otro ángulo las semillas, el girasol va a tener muchísimos huecos y va a terminar muriendo. El girasol, el único valor que hace que pueda ser, que pueda tener la configuración que tiene, es el número de oro. No existe otro. ¿Por qué es el número de oro? Porque el número de oro es el irracional, déjame te digo esto así, es el irracional menos periódico que ocurre, que existe, perdón. Vuelvo a repetir, es el irracional menos periódico que ocurre. ¿Por qué? Porque si tú agarras algún otro, después de hacer muchas iteraciones, va a tener cierto periodo y al final la estructura que te va a quedar no va a ser la estructura que tienen las semillas del girasol. Te va a quedar algo así como un circulito con muchas líneas rectas. Y eso va a traer en consecuencia que tu girasol se va a morir. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué el girasol lo sabe? Yo, que soy creyente, digo, pues es que el girasol no estuvo aprendiendo. Y de hecho, si ustedes calculan y saben un poco de probabilidad, la probabilidad de escoger el ángulo áureo o el número áureo de un girasol va a ser 0. ¿Sí? Es una probabilidad, cuando tú la calculas y te sale 0, en realidad es que nunca se va a cumplir. De ahí es que este tipo de cosas que ocurren en la naturaleza corresponden, perdón, este tipo de cosas que ocurren en la naturaleza corresponden a lo que algunos han llamado el argumento fino. El argumento de todo el universo está finamente calculado. ¿Por qué? Porque si tú agarras otro ángulo, tu girasol se va a morir. ¿Muy bien? Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo sabe el girasol? Yo, que soy hijo de Dios, creo en Dios. Esto es, el universo está finamente estructurado, finamente. Ahora bien, este giro no lo encuentras solamente en el girasol. Fíjate en esta imagen que te estoy poniendo. Es, es el mismo principio, solamente que con hojas de plantas. La primera imagen es una hoja y te dice, vas a dar la curva, la vuelta a 137,0 grados, y entonces en la siguiente de la derecha ya tienes ahora 2. La segunda hoja ha nacido a 137,5 grados. La tercera hoja está a 137,5 grados de la segunda. La tercera y la cuarta está a 137,5 grados de la cuarta. Y así sucesivamente. Finaliza con 6 hojas, con 8 hojas. ¿Por qué ocurre de esa manera? Porque de esa manera las plantas, las hojas salen de esta manera y de esa manera absorben mejor la luz y el agua. ¿Sí? Es el mismo principio. Y si ustedes agarran y tienen plantas en casa, ustedes si se paran por encima y agarran y ponen la plantita un poco en línea recta y se ponen por encima, van a ver que no están alineadas en una sola, no están formaditas en línea recta las hojas, tienen cierta distribución. ¿Qué distribución esa? Es el principio del número de oro, del ángulo de 175,2 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora,
¿Cómo obtengo el número de oro? El número de oro lo obtienes si haces la siguiente operación. 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Sí? El que tengamos una raíz de 5 nos dice que el número es un número irracional, la raíz de 5. La raíz de 5 no es un número racional. Seguramente los números a los que estás tú acostumbrado son los números naturales, son los números con los que contamos. Los números enteros es a los naturales les pegas el 0 y pones el signo negativo. Los números racionales son todos los quebrados que puedes formar. Un medio, un cuarto, un tercio y demás. Los irracionales no los puedes poner de esa forma y normalmente se presentan de esta manera. Ese es el número irracional. La otra forma de encontrarlo es resolviendo esta ecuación. Puse phi, pero podría ser x cuadrada menos x menos 1 igual a 0. Y esta ecuación tiene dos raíces. O sea, ¿qué quiero decir con raíces? Que si tú lo pones en esta ecuación te va a dar 0. Una es raíz de 5 más 1 entre 2 y la otra es raíz de 5 menos 1 entre 2. Esas dos raíces pertenecen a lo que se llama 1, es el número de oro, el raíz de 5 más 1 entre 2, ese es el número de oro, y el otro número de oro, el otro número que te aparece, es el inverso multiplicativo, que también se considera como el otro, o algunos le llaman el otro número de oro. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Si tú te acuerdas de tus clases de la escuela, multiplica raíz de 5 más 1 entre 2 por raíz de 5 menos 1 entre 2. Si los multiplicas esos dos números, eso te va a dar 1. ¿Sí? Pero bueno, como ya vi que los que tienen el video encendido ya están empezando a hacer mala cara, pues vamos a decir adiós a las ecuaciones y vamos a la naturaleza. ¿Dónde más encontramos esto? ¿Con qué se relaciona? Una manera de relacionarlo, o donde lo encontramos íntimamente ligado, es algo que se conoce como los números de Fibonacci. Ahora, Leonardo de Pisa era el nombre de este señor, mejor conocido como Fibonacci. Leonardo de Pisa un día dijo lo siguiente: ¿cuántas parejas de conejos tendremos al año si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los 2 meses de vida? ¿Qué quiere decir eso? Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Lo que está diciendo Leonardo de Pisa es: tú inicias con una pareja de conejos, esos están al nivel 1. La regla que deben cumplir es que esos conejos se van a reproducir cada 2 meses. Cada pareja se reproduce cada 2 meses. Entonces, el primer mes vas a tener uno. Tú lo puedes ver del lado derecho de tu pantalla. El primer mes vas a tener uno. El segundo mes vas a tener uno. Pero ya el tercer mes vas a tener 2 parejas. La pareja original y la que nació. ¿De acuerdo? Para el tercer mes vas a tener 3 parejas. ¿Por qué? Tienes la pareja original, la primera que nació, y la pareja original va a tener otra. ¿Sí? Se reproducen cada 2 años. ¿Está claro? Si tú haces ese procedimiento, vas a tener la cantidad de parejas que vas a tener, son las que ves a tu derecha. Primer mes, 1, segundo mes, 1, tercer mes vas a tener 2, cuarto mes vas a tener 3, quinto mes vas a tener 5. ¿Qué propiedad cumplen estos números? Si tú agarras el primer término y el segundo término, tienes 2 unos. El tercer término es un 2. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. El siguiente término es un 3, que es la suma de 2 más 1. El siguiente término es un 5, que es la suma de 3 más 2. Cada uno de los términos de esta sucesión de números es la suma de los 2 anteriores. ¿Sí? Bueno, pues un número más o menos aproximado, si hiciéramos hasta el 12, de estos conejos sería, la sucesión por mes sería 1, 1, 2, 3, 5, 8. 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 21 más 3 es 34,
34 más 21 es 55, 55 más 34 es 89, 89 más 55, 144, y es una regla muy sencilla. Después de 144, ya no lo calculo, solamente suma 89 más 144 y es el siguiente término que te va a salir. Esa es la sucesión de Fibonacci. ¿Qué relación tiene con el número de oro, con los girasoles? Si tú agarras un girasol y cuentas sus hojas, normalmente tiene o 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. ¿Sí? Es algo que de verdad, déjenme te los digo, yo no me lo inventé ni mucho menos. Eso es algo que ocurre y que está documentado en libros que estudian la naturaleza. La cantidad de hojas que tiene un girasol corresponde a un elemento de esa sucesión de números. Por ejemplo, no solamente también los girasoles, los lirios normalmente tienen tres pétalos. Esos tres pétalos son un elemento de esa sucesión de números. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se conoce como las espirales de Fibonacci. Ya que tengo todos esos números, fíjense en este diagrama que les pongo a continuación. Si se fijan en este dibujo, está hecha una cuadrícula. Incluso ustedes pueden verla, pueden hacerla. 1, 1, 2, 3, 5 y 8 son los números en la sucesión de Fibonacci que vimos cuando les di la lista. ¿Sí? La lista de los conejitos se correspondía a esto. Ahora, el procedimiento de hacer la espiral va a ser todo lo que está pintado en rojo. ¿Cómo se hace esa espiral? Pues ustedes lo que hacen es primero agarran un cuadrado del lado 1, que es el cuadrado que están viendo en esta sección. Este es el cuadrado del lado 1. En este cuadrado, en una esquina, agarran un compás y unen los dos vértices y eso es la línea roja que tienen. ¿Cuál era el siguiente número en la espiral de Fibonacci? El 1. Pues peguen otro cuadrado del lado 1 junto a él y hagan coincidir las dos líneas. ¿Sí? Y entonces tendrán lo que ven ustedes en la unión de esos dos cuadrados 1 y 1. Ahora, con el número 2, que era el tercer número de la serie de Fibonacci, tú agarras un cuadrado y hace exactamente el mismo procedimiento, pero ahora tiene el lado 2, agarra tu compás, ponte en un vértice y une los dos lados. Ponlo de rojo también. Y si tú lo montas encima de estos dos, que coincida la línea roja. Y eso es lo que vas a hacer con el de 3, el 5 y el 8. ¿Sí? Y esa espiral, bueno, esa espiral para qué sirve. Eso se les llaman, las espirales que cumplen eso se llaman espirales de Fibonacci. Esa espiral es importante porque vas a encontrar muchas espirales en la naturaleza. Y supongo y espero que más o menos te hayas dado una idea y ya esperarás esto. Las espirales que tú ves en el girasol son espirales de Fibonacci. ¿Sí? Esta imagen que te estoy mostrando son muchísimas espirales y todas son hechas con las espirales de Fibonacci. ¿Alguno de ustedes ha tenido una sábila? Grandota, pues también tiene espirales de Fibonacci. ¿Sí? ¿En dónde más pueden estar las espirales de Fibonacci? Esta planta yo la he visto, no sé cuál es el nombre, pero si se fijan, tiene también estas espirales y están contadas las espirales que tiene. Y el número de espirales que tiene son 13. Y el número 13 es un elemento de esa sucesión de Fibonacci. De hecho, ustedes pueden hacerlo lo siguiente. Agarren una piña o agarren una piñita de estas que salen de los árboles o una piña de estas
sirve que hacen un poco de agua de piña. Y fíjense que también hace espirales. Normalmente la cantidad de espirales que van a tener tienen este patrón. Las flores también, por ejemplo, las rosas, esa que ven ustedes ahí, tiene montada una espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci está pintada en negro. Este otro animalito que ven, esa conchita de mar, también es una espiral de Fibonacci. Este nunca me he acordado del nombre, pero es un animalito al cual lo han seccionado por la mitad y se ve exactamente una espiral de Fibonacci. Su oreja, salvo que usted le hayan hecho algo en la oreja, su oreja también tiene una espiral de Fibonacci. ¿Eh? Los huracanes también tienen espirales de Fibonacci. Esta imagen, particularmente, la saqué de un sitio que se dedica a estudiar los huracanes, una institución que se dedica a estudiar huracanes y prevenciones de desastre, y me gustó porque no venía en el blog personal de alguien, sino era de una institución de estas, y ponen la espiral encima, y en base a esto estudian y modelan cómo se mueven los huracanes. De hecho, no es el único, fíjense en este otro. Y además de los huracanes, fíjense en esto. Las galaxias tienen también esa forma de espiral, exactamente como la ven en estas imágenes. Ahora, ¿qué relación tienen los números de Fibonacci y el número áureo? Porque a lo mejor ustedes pueden decirme, empezaste a hablar con el número áureo y ahora estás hablando de los números de Fibonacci y las espirales. Pues la relación que tienen es la siguiente. Vean esa tabla que he escrito. He escrito los números de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, hasta el 144. ¿Sí? La sucesión de Fibonacci se puede extender hasta el infinito. Bueno, si alguien los quiere escribir, adelante. Yo lo espero aquí. Lo que vamos a hacer en la tabla es lo siguiente. En el primer lugar, en la primera fila, ¿sí? No, toda la fila que está de amarillo, lo que van a hacer es que los dos primeros números los dividen. 1 entre 1. ¿Y cuánto es 1 entre 1? 1, ¿no? Ahora, el segundo, van a dividir el tercero entre el segundo. 2 entre 1. ¿Sí? La siguiente, van a dividir 3 entre 2. En la siguiente fila, en el primer cuadrito, van a poner 5 entre 3. Después 8 entre 5. 3 entre 8. 21 entre 13, 34 entre 21, 55 entre 34, 89 entre 55 y finalmente 144 entre 89. No hagan las divisiones, yo las pongo ahí. ¿Cuánto es la división? 2 entre 1 es 2. 3 entre 2 es, bueno, un número que no alcanzo a ver porque estoy un poquito ciego, pero seguro ustedes lo podrán. Pero 5 entre 3 es 1.66666, 8 entre 5 es 1.6, 3 entre 8 tampoco lo puedo ver porque me tapa aquí la pantalla, pero 21 entre 13 es 1.615384. Tienen más expansiones, pero 34 entre 21 es 1.61904, 55 entre 34. Y así sucesivamente, todos estos números, si ustedes hacen cada vez más operaciones dentro de la sucesión de Fibonacci con estas características, el número al que se acercan es el número de oro. De hecho, se puede demostrar matemáticamente algo que se conoce como límite. Quienes sean de humanidades, perdón, seguramente no se van a perder, pero como sé que hay varios de los que están escuchando que estudiaron ingeniería o incluso contaduría, seguramente alguna vez en su vida escucharon lo que era un límite. Bueno, pues el límite de esa sucesión de cocientes es exactamente el número de oro. Esa es la relación más grande que existe entre el número de oro
y los números de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci. Normalmente cuando tú encuentras un patrón en el cual está Fibonacci, está el número de oro. Y si está el número de oro, está Fibonacci. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir con diferentes ejemplos. Ahí te va. Esa es otra flor. Cuando hablamos de proporción, hablamos de lo siguiente. Agarramos dos números que pueden ser muy grandes, muy diferentes, y los dividimos uno entre el otro. ¿Sí? Eso es la proporción. Por ejemplo, si yo soy muy bajito, mido unos 70, ¿no? Pero supongan que mido unos 50, estoy más cerca del número 50 que de 2 metros. Y si no recuerdo mal, Sansón medía cerca de 3 metros, 3,27 o algo así. Vamos a chaparrar a Sansón un poco, a Goliat. Eso quiere decir que Goliat es 2 veces más grande que yo, porque dividí 3 entre 1,5. Ese número 2 que encontré es el número que es la proporción entre el tamaño de Goliat y el mío. ¿Está claro que es una proporción? Bueno, si no está claro, igualmente esa es la idea. Espero que más o menos les quede claro. Todo eso por lo siguiente. Si ustedes toman esas 3 líneas de negro que se ven en estas hojas, si tú divides la más grande entre la siguiente más pequeña, el número que vas a obtener es el inverso multiplicativo de Fibonacci. Si tú divides de Fibonacci, del número de oro, si tú divides la cantidad más pequeña entre la más grande, vas a obtener exactamente el número de oro. Y eso va a pasar en cosas como esta. Esta otra, los extremos de esta hoja, y hay por ahí algún otro ejemplo que me gustaría mostrarles, y es una higuera. En esta higuera, las líneas amarillas, el phi, el 1, raíz de 2, esos números que se ven, es porque si tú agarras y divides, vas a formar el número de oro. ¿En dónde encuentras también el número de oro y Fibonacci? Lo encuentras en cómo crecen los árboles. Este esquema que te estoy presentando aquí entre verde y café, en la primera línea vas a tener un 1, en la segunda vas a tener un 2, en la tercera vas a tener un 3, y es como va creciendo el árbol. Si te fijas en los números que van apareciendo en la izquierda, son los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, también, no solamente en la cantidad de ramas, sino también si tú haces el cociente entre los, las ramas más gruesas con las siguientes más pequeñas que salen de él, estarán en proporción o el número de oro o su inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? Y voy a algo más. Perdón. 12:32, wow. Voy a algo más y es al cuerpo humano. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La mayoría de nosotros, cuando leemos este pasaje, decimos, pues es que Dios vio desde el principio cómo iban creciendo todas estas cosas, y realmente es cierto, Dios nos conoce desde entonces, pero no solamente es que nos conoce. Déjenme les digo una cosa. Aquí entra en juego la estadística, y es lo siguiente: la estadística y la probabilidad. Hace años, hace unos 7 años, en una reunión, en un congreso de matemáticas, estuvo una mujer que trabajaba en la Estación Espacial Europea, y ellos se dedican a mirar el cielo, a ver qué cosas se acercan. Y ella empezó a hablarnos, porque pertenezco a un grupo de estudio en español, que vienen de diferentes personas. Uno de ellos, esta mujer, trabajaba en la Comisión Espacial Europea, y se dedican a hacer cálculos. El Congreso iba de cálculos, cómo calcular los movimientos de las cosas. No es una tarea sencilla, son métodos que se siguen haciendo.
Y ella nos decía que por ahí de 2 años antes, año y medio antes de esa plática que teníamos, dice, de repente un día en el centro espacial nos dimos cuenta que se acercaba un cometa, más o menos, decía ella, del tamaño de un camión, que es un tamaño grande. Y nos decía, se acercaba, dice, y hagan de cuenta, dice, todas esas horas fueron como de película de Hollywood. ¿Por qué? Porque desde la primera vez que venía el cometa, se tomaron la probabilidad de impacto. La probabilidad de impacto era de 60%. Y se volvieron a hacer las mediciones en un par de horas y la probabilidad de impacto era de 65%. Probabilidad de impacto a la siguiente medición después de 2 horas y se llegó a 71%. Y así nos fuimos, dice, hasta que hubo un momento en el que la probabilidad de impacto fue 91%. Decía ella, cuando nos dio 91%, dejamos de hacer cálculos y solamente esperamos a ver en dónde golpeaba. ¿Sí? Les cuento esto para que se den cuenta de cómo juega la probabilidad. La probabilidad en muchos casos es algo que si pasa de ciertos márgenes, en este caso 90, 91, la probabilidad de un evento es que va a ocurrir. Ya no es de, pues es que a lo mejor no, seguro ocurre. Salvo que no ocurra, pero normalmente ocurre. Hay una profesora que yo conocí, el caso de una profesora que enseñaba probabilidad y estadística. Cuando ella llegaba con sus alumnos, llegaba y les ponía las llaves de su auto en el escritorio y les decía, estoy segura que entre ustedes hay al menos 2 personas que nacieron el mismo día. Les apuesto mi auto. Eso es porque la probabilidad a partir de 40 personas, de que haya 2 personas que nacieron el mismo día, es casi segura. De hecho, estoy viendo que tenemos 45 personas conectadas. Estoy seguro que al menos hay un par de personas que nacieron el mismo día. No les apuesto el auto porque no vale la pena, está muy viejito, pero seguro no perdería. Si quieren, al final podemos hacer esa prueba y seguramente habrá 2 personas que nacieron el mismo día. Eso es matemática, no es no es ser adivino. Eso sí, en lugares donde se supone que hay mentalistas y demás, es un truco muy, muy, muy hecho. Y la gente toda en estos lugares voltea y dice, wow, este es un adivino y demás. No, no es adivino, son matemáticas. Les cuento estos 2 casos por lo siguiente. Cuando nosotros decimos que el cuerpo humano está en proporción con respecto al número de oro, es porque se han hecho mediciones estadísticamente y la probabilidad de todas esas cantidades es arriba de 90, es altísima. O sea, solamente alguien que tenga una malformación es que no cumplirá esta regla. Explico este esquema que ves en la pantalla. El esquema que ves en la pantalla es un hombre con su brazo estirado y del lado derecho tú vas a ver que hay diferentes mediciones, ¿sí? Las mediciones, las primeras, las del extremo derecho, son 2 segmentos. Si tú divides el segmento de abajo, perdón, entre el segmento de arriba, tú vas a obtener, ¿sabes qué número? ¿Te cuento qué número? El número de oro, ¿no? Y fíjate que la altura a la que cae es por ahí del ombligo, ¿sí? O sea, casi todas las personas, de hecho en general podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, todas las personas, si tú mides tu altura de la cabeza al ombligo y la divides del ombligo a la planta de los pies, te va a salir 1 más raíz de 5 entre 2. Un número muy cercano porque no puedes medir irracional. ¿De acuerdo? Y todas estas líneas son exactamente las proporciones que hay en diferentes partes del cuerpo. Todas el número de oro. Fíjate. Pero las desgloso un poco más en la siguiente, las más importantes que te había dicho. Si divides toda la altura de la persona hasta el ombligo, el punto que ves casi en el centro es el ombligo.
es el número de oro, pero también si tú divides lo que mide tu cabeza de altura entre la distancia que hay de tu cabeza al ombligo, lo que vas a obtener es otra vez el número de oro. Si divides la distancia que tienes de tu ombligo a tu rodilla y del suelo a tu rodilla, vas a obtener, como te digo, o el número de oro o su inverso multiplicativo. Hay más relaciones que te pondré ahora, y esto me deja. Y ahí está, esa es la que te había dicho, ¿no? La altura del ser humano y el ombligo. Ahí está, esta otra que no te había dicho, la del brazo. Si tú mides del hombro a la punta de los dedos y del codo a la punta de los dedos, te van a dar dos cantidades. Las divides, ¿sabes qué te va a dar? El número de dedos. Ahí te va otra. Esta ya está. Esta, las falanges. Y esta te la voy a poner en una animación. Tú ves tres cosas azules que están viajando. Lo que te están midiendo son las falanges en sus diferentes magnitudes, y si tú divides las cantidades, lo que vas a obtener es el número de oro. Todos esos huesos están en esa proporción. Este GIF que les estoy mostrando lo encontré en un seminario de un hospital de estudiantes de posgrado de medicina. Y ellos iban a hablar de la regularidad en los huesos y la armonía que hay en los huesos, y ponían eso. Esa es la radiografía de una persona, y ellos hicieron esa animación. Yo no la hice, pero cuando la vi dije, wow, ahí está el número de oro. Ahora, si tú tienes la tráquea, cuando llega y empieza a dividirse para encontrar los pulmones, también sigue la regularidad del número de oro, y también son la cantidad que te van saliendo en el número de Fibonacci, de la asociación de Fibonacci. El rostro humano. Puse la foto de esta chica que gracias a Dios no está fea como yo, y además yo estoy un poquito irregular. Pero todos los cuadros que ustedes ven son cuadros que si tomas el, un lado y divides entre el otro lado, vas a obtener o el número de oro o su inverso multiplicativo. Fíjate, hay un cuadro que está alrededor de la boca, hay otro cuadro que está alrededor del ojo completo, hay otro que está alrededor abarca la parte superior de las cejas hasta la nariz, después de la nariz a la barbilla. Todos esos están regulados por el número de oro. Y para terminar con esta presentación de la, del número de oro y estas cosas, pues no podía faltar la Mona Lisa, que está hecha a través del número de oro. Ya les había mencionado que, si no recuerdo mal, es Luca Pacioli el que hace el libro que se llama El número de Dios. Él era muy amigo de Leonardo da Vinci, por eso es casual que la Mona Lisa también tenga esas proporciones. Y del cuerpo humano y sus proporciones, el hombre de Vitruvio, que es uno que seguramente ustedes conocen, este es hecho por Leonardo da Vinci, pues presenta esto de una manera muy. Bueno, lo siguiente es un video. Es muy probable que no se escuche, pero la música, porque tiene una música y demás, pero lo que ustedes podrán ver son las diferentes construcciones que he mencionado, pero a través de un video con una animación muy buena. Por ahí están los créditos. Lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora son la serie de Fibonacci, una espiral logarítmica de Fibonacci, que es la que está apareciendo, es la manera de hacerla.
y despuesito van a empezar a ver animales que tienen que ver con, les digo que este nunca me acuerdo el nombre, es como un caracol, pero no recuerdo el nombre, tiene un nombre en especial. Siempre que digo no me acuerdo el nombre, alguien me dice, ay, tal, pero este animalito, y fíjense, ese triángulo, ese cuadrado que le ponen, es lo que, bueno, sí, este rectángulo es un rectángulo de oro. Ahí está nuestro circulito, en unos momentos aparecerá con el que empezamos y el ángulo 137.5. Y ese es el procedimiento a través del cual van saliendo las diferentes semillas del girasol. Y ahí está nuestro girasol. Si alguien está interesado en el video, se los puede pasar, por cierto. Ahí están los animalitos que les decía desde hace rato y les prometía. Muy bien, ya está a punto de terminar el video. Ahí están los créditos de quienes lo hicieron. Pero eso sería todo. Hermano Israel, adelante. Pues nuevamente, muchas gracias, hermano. Le vamos a dar la palabra a Tonatiuh por si le mandaron preguntas. Pues esta vez creo que fue demasiado técnica la información, hay pocas preguntas, pero bueno, nos preguntan, ¿verdad? Que si hay una relación entre, bueno, ahora con todo esto que hemos hablado del número, entre la numerología, porque muchas veces la Biblia ocupa mucha numerología en la Biblia, ¿no? Entonces, que si usted cree que hay una relación entre esto y, no sé, como algunos datos numerológicos que hay en la Biblia. A ver, con esto hay que tener mucho cuidado por un par de cosas. Una, a veces terminamos haciendo algo que se llama bibliaficción y empezamos a agarrar y encontrar relaciones y uno ya cree que puede haber cosas. Y incluso hay un libro, por cierto, hay un libro que se llama El Código Oculto de la Biblia, escrito por un judío, de hecho, en el cual él habla de ciertas cosas que yo personalmente no me parece muy bíblico. ¿Sí? Entonces hay que tener cierto cuidado, pero sí hay que reconocer algunas cosas. No se habla del número de oro, no se habla del número de oro, es de decirlo, pero, por ejemplo, en el idioma hebreo, los nombres, si ustedes agarran en la Biblia el nombre de Abraham, el nombre de los patriarcas, todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, y a cada una de las consonantes le dan el equivalente numérico que se tiene, que le puedes asociar, porque de hecho no usaban números,
el hebreo no usa números, sino usa las mismas consonantes con el equivalente numérico. Si tú agarras esos equivalentes numéricos y los sumas, normalmente si es un patriarca te va a dar un múltiplo de 7. Y dependiendo la importancia del patriarca, es o 7 o es un múltiplo. Si no recuerdo mal, Abraham nos daba un 7 o un 14. Entonces, hay un estudio muy bueno de un cristiano ruso, Alim se llama, es su apellido, en el cual él además de ser matemático, era lingüista, y de hecho tradujo la Biblia al inglés hizo estudios de la Biblia en la versión en inglés, y él tiene, creo que al menos 3 libros en los cuales demuestra, de acuerdo a este tipo de patrones, que la Biblia no pudo haberse escrito de manera, no fue escrita de manera casual, que tú puedes encontrar muchos patrones numéricos que no te los da nadie, eh, bueno, Dios. Ese es el punto de ello. No es muy famoso entre muchos teólogos ni demás, porque dice unas cosas pero yo tuve oportunidad de leer uno de los libros, y es un poquito inquietante. Entonces, hay patrones numéricos en la Biblia, en los nombres, yo estoy totalmente de acuerdo, en la creación también la hay, pero sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo de cómo se puede abusar con los números. El número de la bestia es el 666. El hermano Germán, que sabe un poco más de estas cosas de escatología, bueno, se dice, ahí está la bestia, es el 666, el anticristo. Pues ocurre que si tú agarras el nombre de Hitler, por ejemplo, y les das equivalentes numéricos, no me acuerdo ahora si sumas o multiplicas, y te va a dar un 666. Ahora, pero no solamente ocurre con Hitler, también ocurre con Nerón, por ejemplo. Nerón, si tú agarras sus equivalentes numéricos, te da 666. Y pues tú cuando ves eso, como que concuerda todo. Si es un 666, es porque es alguien maligno, es alguien que, pues bueno, hay que tener cuidado con él. Pero, por ejemplo, en un uso poco adecuado y que ya te da a pensar, a lo mejor no es tan cierto o no es tan válida esta manera de asignar números, es la siguiente. Cuando fue hay un cisma dentro de la Iglesia Católica, no recuerdo, si no recuerdo mal, no fue la Reforma, ahora no estoy seguro, pero hay dos personajes muy importantes dentro de este cisma, y el que está contra el Papa hace la suma de todos, hace la operación de los equivalentes numéricos del nombre de ese Papa, y qué número creen que les da. 666. Y a su vez la gente que simpatiza con ese Papa, al que hizo la cuenta del que el Papa le da 666, hacen la cuenta de sus números, hacen la misma operación y también les da 666. Entonces, nosotros que no somos católicos, pues diríamos, claro, los dos eran parte de la bestia, ¿no? Son parte de la Iglesia Católica, pero sí hay que tener un poco de cuidado a la hora de generalizar cosas. Nos pregunta también el hermano Enrique que, bueno, ¿qué relación tiene lo del número de oro con Dios y con la Biblia? No sé, creo que a lo mejor nos puede ayudar con la parte de su conclusión. Sí, a ver, el número de oro no aparece en la Biblia. Los primeros estudios del número de oro fueron hechos por los griegos, no aparece en la Biblia. En donde yo veo, o por qué yo hablo del número de oro, es porque aparece en la regularidad de la naturaleza. Así que, eso sí, si tú encuentras a alguien que se dedica a estas artes místicas de números esotéricos y demás, te va a andar diciendo que el número representa no sé qué y demás. Yo, de verdad, he visto muchísimas cosas escritas acerca del número de oro junto con la Biblia, pero en realidad no aparece en la Biblia. Hay que decirlo de entrada, y muchas de las interpretaciones y demás, pues son cosas con las que hay que hilar un poco con mucho cuidado, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba yo en el Evangelio, estaba compartiendo de Cristo en el Zócalo de la Ciudad de México, estábamos compartiendo de Cristo, dando folletos y demás,
Y le di el folleto a un señor y este señor me dijo, ah, no, es que ustedes no saben nada, no saben de la aritmética sagrada que hay en la Biblia. Y le dije, oye, qué interesante, yo soy matemático, ¿me puede platicar de esa aritmética sagrada? Y el señor, la verdad es que lo único que hizo fue salir corriendo, porque no quiso decir ni hablar de qué quería decir la aritmética sagrada. Muchas de estas cosas, vuelvo a decir, hay que hilar fino, hay que tener mucho cuidado. De hecho, así como les estoy hablando de esto, también a veces he leído, debo confesarme delante de ustedes que de repente he leído cosas solo por la curiosidad y por ver qué tantas se dicen por ahí. Por ejemplo, el libro que les decía que habla de la aritmética sagrada, no recuerdo el nombre, les dije cómo se llamaba, escrito por un judío, las raíces de ese estudio están en la Cábala. La Cábala hace justo eso. El gran proyecto de la Cábala, que nace entre el judaísmo, y lo que intenta es tener poder sobre Dios, controlar a Dios, lo que intentan es encontrar cuáles son las letras, las vocales que hay entre las consonantes del nombre de Dios. ¿Y eso por qué? Porque en la cultura oriental, si tú conoces el nombre de alguien, tienes poder sobre él. Entonces, estos judíos lo que querían era saber el nombre de Dios tal cual para tener poder sobre él. Y eso evidentemente tiene que ver con lo que el hermano Germán hace un momento nos decía en su conferencia. Si tú lo que quieres hacer es sacar beneficio propio de los conocimientos de la ciencia o del conocimiento de Dios, evidentemente al final te va a llevar al fracaso. Y eso es lo que es la Kabbalah. La Kabbalah no deja de ser más que una versión de magia y demás cosas que evidentemente no son bíblicas, que están más alejados de Dios. ¿Puedo hacer un comentario en esta pregunta? Sí, adelante. ¿Me permiten interrumpirlo seriamente? Solo que se escucha un poquito bajo, o al menos yo te escucho bajo. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Bueno, pues como preguntaba el hermano, ¿no? Como qué relación tiene esto, el número de oro y todo lo que vimos con la Biblia y con nuestro Dios. Yo, en la formación de arquitecto, nosotros vemos el número de oro desde los primeros semestres, ¿no? Y si ustedes analizan casi cualquier cosa dentro de las artes, ¿no? Escultura, pintura, arquitectura, van a encontrar el número de oro porque es una relación de cosas, ¿no? Entonces, pues las artes lo que tratan de hacer es cosas que sean estéticamente agradables al ojo humano, y entonces utilizaban los griegos, como nos decía el hermano Leopoldo, esta relación de cosas, ¿no? Y entonces, pues uno decía, pues, y Vitruvio, ¿no? El hombre de Vitruvio que vimos tenía un tratado de arquitectura justamente, y entonces él decía, si tú quieres hacer una columna que sea bella, si tú quieres hacer un edificio que sea bonito, usa estas proporciones, usa este número, usa estas relaciones, ¿no? Y el número de oro servía para eso, para hacer relaciones, para hacer retículas, y con estas retículas, pues tú diseñabas, tú pintabas, tú construías y tú hacías. Pero, pues los griegos no se inventaron el número de oro, ellos lo descubrieron en las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Nosotros sabemos quién diseñó el cuerpo humano, ¿no? Y como nos decía en la primera conferencia el hermano Germán, nuestro Dios es toda ciencia, es completamente sabio, y entre nosotros más investigamos, más nos damos cuenta de lo grande que es el creador, ¿no? Decía nuestro hermano Germán, a más grande la obra, más grande el creador. Hay un pasaje en Éxodo 25, 40, que a mí me gusta mucho, después de estar Moisés en el monte y después de estar recibiendo todas las instrucciones acerca de cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenían que ser diseñados todos los utensilios, qué cordones, qué materiales, qué proporciones, qué medidas. Al final, Éxodo 25, 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Yo no me había dado cuenta de este pasaje, es un versículo que a mí me compartió el hermano Lin cuando estaba en la carrera, y me decía que si no me sorprendía, ¿no? Que si no me imaginaba a Dios mostrándole un modelo a Moisés, ¿no? Y decía, un modelo, yo no le entendía, ¿no? Y me decía, sí, un modelo así como los que tú tienes, como los que tú haces para una casa, para un diseño. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros con el número áureo y con todas estas cosas que nos ha mostrado nuestro hermano Leopoldo?
podemos ver a nuestro Dios como diseñador. Él diseñó nuestro cuerpo, diseñó nuestro mundo, diseñó todas estas relaciones que después nosotros hemos ido descubriendo. Y en Romanos también nos dice, ¿no? Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, ¿no? Nosotros no podríamos quizás imaginarnos el gran poder de nuestro Creador o lo grande que es Él. Dice, se hacen manifiestas a través de su obra, a través de la naturaleza, a través de lo que Él creó. Entonces, nosotros podríamos decir, ah, sí, tan sencillo un girasol, ¿no? En tan sencillo un girasol podemos encontrar a nuestro Creador. Y entonces, si nosotros nos vamos investigando y nos vamos como clavando más en todas estas cosas, podemos encontrar en un girasol, en la forma en la que nuestra Tierra gira, en cada uno de los aspectos que nuestro Dios crea, cada uno de los aspectos de las cosas que nuestro Dios creó, vamos a encontrar constantemente ese número, y vamos a encontrar constantemente este cuidado, ¿no?, que Él tenía o que Él tuvo al diseñar cada una de las cosas que conforman nuestra Tierra, nuestro cuerpo, la naturaleza, los animales. Y entonces, pues, a mí me sorprende un buen, ¿no? Sorprende el cuidado, la delicadeza, la inteligencia con la que las cosas que nosotros conocemos están diseñadas, y eso habla de nuestro Dios. Bueno, era lo que quería comentar. Sí, y solo quería decirte una cosa. Tú dices, Dios es un diseñador muy grande, ¿no? Tonatiuh ayer me decía, es que Dios es ingeniero, ¿no? Normalmente, cuando nosotros vemos un aspecto de Dios, a veces tendemos a realzarlo, ¿no? Y no es que estén equivocados ni mucho menos, ¿no? Yo en broma le decía a Tonatiuh, bueno, es que en realidad Dios es matemático. De hecho, hay un libro que se llama, escrito por Tito Livio, que es un divulgador de la ciencia, que no es cristiano, que se llama así, ¿Es Dios un matemático? Y hace un estudio de cómo han evolucionado diferentes números, el estudio de diferentes números, diferentes cosas dentro de la matemática, de la ciencia, y él, ese libro lo escribe diciendo esto. Dice, si tú no eres, su punto es, si tú no eres alguien, tú empiezas a estudiar y empiezas a ver todo lo que ocurre dentro de la relación que hay entre la matemática y el mundo real, te vas a dar cuenta que hay una relación totalmente íntima. Por eso es que dice, y él dice algo que muchos teóricos de la matemática teórica, no teórica de que estén trabajando, sino filósofos de las matemáticas, que por cierto yo no sé qué sea eso muy bien, pero muchos de ellos dicen, es que es sorprendente y nadie se explica por qué. La matemática perteneciendo a un tipo de razonamiento muy diferente al mundo real, el mundo real al final sigue esos patrones matemáticos. Hermano, Sí, ¿me podemos... permite un comentario? Si alguien tiene oportunidad de leerlo, es muy bueno, se llama ¿Es Dios un matemático? Y está escrito, el autor es Tito Livio. Y no es tan técnico. Sí, hermano, quería agradecer al hermano arquitecto que habló ahorita. Eso como que me despejó un poquito la pregunta que le hacía en un principio al hermano Polo, de cómo, qué relación había entre todo esto que nos ha compartido y con Dios y la Biblia. Le agradezco, hermano, que habló hace rato y a final de cuentas esa era mi duda, ¿no? Ver cómo, de todo este conocimiento que nos compartió, cómo relacionarlo. Y tiene razón, eso me despejó yo un poquito la duda, es lo que yo quería, a final de cuentas, escuchar, ¿verdad? Esa Claro. relación que hay entre conocer que realmente pues todo proviene de Dios y yo creo que Dios entendía y conocía todo esto antes de nosotros, ¿no? A la perfección. Sí, Entonces le agradezco y con eso me queda claro. Claro, sí, de hecho déjenme les digo que esta es la mitad de una conferencia que di hace tiempo, la otra mitad era un poquito el camino contrario, a través de la matemática, porque esta es a través de la naturaleza encuentra patrones, la otra es a través de la matemática puedes describir el mundo real y, iba un poco en función a los fractales. No sé si todos conozcan, pero la geometría, digamos, hasta hace poco tiempo, solo se dedicaba a longitudes, medidas y demás,
Y ahí, a mediados del siglo pasado se empezó a desarrollar lo que se llama la geometría fractal. Y se han dado cuenta, por ejemplo, que los pulmones, a pesar de que no tienen una geometría como que la mayoría de las personas estamos acostumbrados, se puede construir a través de procedimientos que se llaman fractales, que solamente son hacer procedimientos que tienen regularidades matemáticas. Incluso hay creados por computadora, hay animaciones de, ¿cómo se llama esto? Bueno, construcciones hechas con fractales de paisajes, de muchísimas cosas. Y alguien alguna vez escuché que decía, Dios creó la naturaleza no con regla y compás, sino con los fractales. A mí también siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que Dios habla a través de los números en la Biblia, ¿no? Creo que, bueno, al menos los que estamos más familiarizados con el texto bíblico, nos hemos dado cuenta que muchas veces ocupa varios números, ¿no? Por ejemplo, tenemos como claro que el 7 es a veces como el número de la perfección o el 40 el número de prueba. Y en este sentido también el hermano Ricardo nos pregunta, ¿verdad? Que usted qué piensa de por qué aparecen muchos esos números, ¿no? En la Biblia, el 3, el 7, el 40, no sé, alguno de sus comentarios o que nos pudiera dar. A ver, sí, la Biblia da muchos números muy particulares, por ejemplo el 7, el 3, ¿no? Vuelvo a decir, yo creo que no son casualidad, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hace muchos años, cuando yo empezaba en el cristianismo, entré a un seminario en el cual era, de broma decíamos que era la Torre de Babel. Había 22 diferentes confesiones de fe, 23. Había de todo. Séptimo día, luteranos, anglicanos, todo lo que usted se pueda imaginar, cualquier grupo religioso que se diga cristiano que se pueda imaginar, estaban ahí. El maestro nos estaba dando una clase acerca era teología del Nuevo Testamento, y él mencionó acerca de los números, y mencionó un dato que es cierto. El primer estudio acerca de los números, de hecho hay un libro que se llama La teología de los números, fue escrito por Pitágoras, un griego muy famoso. Entonces el hermano mencionó esto y bueno, todos los hermanos estaban muy emocionados. El 1 es la unidad, el 2, el ser humano, el 3, la Trinidad, y estaban diciendo un montón de números. Y recuerdo que yo en ese tiempo pasaba por una desestabilidad espiritual, a pesar de que estaba yo en el seminario. Y recuerdo que yo le pregunté, oiga, entonces sáqueme de una duda. La interpretación que todos ellos están dando, ¿a quién se la debemos? ¿A la Biblia o a Pitágoras? Y yo creo, con todo respeto de quien piense lo contrario, yo creo que ese es el peligro de empezar a generalizar ciertos aspectos de la Biblia. Hay unos que son muy claros. Por ejemplo, el 7, siempre se menciona a Dios con relación al 7. Siempre. Entonces, si alguien dice, pues el 7 es el número de Dios, pues claro. El 3, la Trinidad, pues sí. Pero vuelvo a repetir, con el desarrollo de los números y las interpretaciones hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no sé si todos ustedes sepan, pero el número 13 es un número que trae mala suerte. La gente así lo dice, ¿no? Sí, todos lo sabemos, el 13 da mala suerte. Curiosamente, el 13, el inicio del desarrollo para que llegara a ser de mala suerte, nace de lo siguiente. ¿Cuántas tribus de Israel hay? 12, ¿no? Y en el desierto iban 12 más Dios, que los iba guiando, ¿cuántos son? 13. ¿Cuántos apóstoles hay? 12, más el Señor Jesús, 13. En un principio del cristianismo, el 13 muchos lo consideraban un número sagrado, pero era tan sagrado que decían, hasta un lado de ese número, no puedes tener ese número, porque ese es un número ligado a Dios.
Y de hecho, no solamente decían eso, empezaron a decir, pues como es un número ligado a Dios, ni lo toques porque tú no eres alguien santo ni digno, y entonces te puede traer mala suerte. Y entonces por eso ahora el número 13 es un número de mala suerte. Pero el inicio de cómo se vuelve un número de mala suerte es, curiosamente, con que era un número muy venerado. Por eso vuelvo a decir, en cuestión de números hay que tener mucho cuidado en si es bueno o es malo. De hecho, yo diría que un número en realidad no es bueno ni malo, así como la ciencia. O más todas estas ideas dependen a veces más de las ideas preconcebidas que tenemos. Pues creo que son todas las preguntas, hermanos. No hay más preguntas de los demás. No sé si guste agregar algo más. Con respecto a la conferencia, no agregaría mucho más. No sé si tú tengas algo que agregar, hermano Germán. No, hermano, en realidad creo que es claro. Simplemente tenemos que considerar que cuando la Biblia se escribió, que los autores bíblicos también están influenciados de alguna manera por la cultura, o más que influenciados, utilizan cuestiones culturales que eran comprendidas por sus contemporáneos. Y de esa manera también utilizan algunos números para expresar cosas que para ellos era común, pero que no tenía nada cabalístico y ni siquiera 666, que hoy es ampliamente discutido si realmente es 666. Hay quien dice que es un número en realidad distinto, pero bueno, eso es algo que se estudia ya en otra materia. El único propósito era, así como cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? Él es un preso que ve a un soldado cambiarse todos los días en el cambio de turno, y él hace una comparación porque sabe que la gente de su tiempo está familiarizada con eso, sabe que también lo van a entender también, y de esa manera también son los números. Sí, a través del tiempo la repetición nos hace encontrar algo, cierta igualdad, pero no necesariamente una interpretación divina. Así que concuerdo contigo, no tenemos que darle una importancia mayor a la que tiene, que simplemente representar algo. Porque caeríamos entonces ya en una sobreinterpretación de la Biblia, lo cual va en contra de las reglas de la hermenéutica y del análisis. Sí, de hecho recordaba, ahora que lo has mencionado, recordaba, por ejemplo, el caso de Pitágoras. Pitágoras en realidad lo que inició no fue una universidad como ahora. Los pitagóricos eran una secta. Así es. Y para tú poder, que te pudieran enseñar estas cosas, el número de oro, que ellos ya lo conocían, para poderte enseñar todo ese tipo de cosas, tú tenías que, para ser aceptado, tenías que hacer un voto de silencio. Todo lo que tú aprendías no tenías que decírselo a los demás. Tenías que pasar por procesos de ayuno, de meditación y demás, para que te fueran enseñando, ¿no?, las cosas. Al final, creo que de lo que tuvo razón Pitágoras es que el día que se enterara todo el mundo de los números, los iban a usar para destruir al mundo. Sí. Yo leí muchos comentarios que dicen, Pitágoras tenía razón, ¿no? Las carreras armamentísticas en realidad han perdido de un auge muy duro para el estudio de mucha matemática, de tecnología, no solamente tecnología, sino matemática aplicada. Si alguno de ustedes ha visto la película de Una mente brillante, de matemáticos que está un poco zafado de la cabeza, este hombre en realidad trabajaba en proyectos militares. Así Y es. en esos años se hicieron una cantidad de estudios matemáticos para aplicarse a la guerra y demás, durísimos, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener cuidado con respecto a los números, ¿no? Y no irnos al otro lado de sobreespiritualizarlo todo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que básicamente lo que podemos concluir diciendo, por cuando menos de mi parte, es que Dios es una mente brillante, ¿no? Él tuvo cuidado en expresar esa magnificencia, ese poder, esa sabiduría en detalles tan pequeños como las plantas, como los animales, evidentemente el ser humano. Y viene a mi mente cuando tú estás perdido en algún lugar, ¿no? Pero vas hallando pequeños rastros que te llevan a un lugar seguro.
Y la creación de Dios es eso, está construida de esa manera, fue inventada, hecha por Dios de esa manera, porque cada rastro nos va a llevar a un punto final que es Dios, que es esa mente brillante, ese sabio, detrás del cual está todo, y razón por la cual nosotros le adoramos, no dejamos de sorprendernos por el conocimiento humano que las personas pueden llegar a tener, pero como ya establecimos, pues permitidas por alguien que es Dios. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta en general? Que todavía tenemos unos minutillos. Si quieren hacerle al hermano Germán o hacerme a mí, a lo mejor no hay tanto problema si es rápida la pregunta. Si no, bueno, no pasa nada. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a Israel que estuvo dirigiendo, a Tonatiu y a Itamar que estuvieron detrás de viendo lo de las preguntas. Hermano Germán, muchas gracias por haber aceptado dar la conferencia. Hermano Rogelio, gracias por el devocional que nos diste. Y en general a todos, muchas gracias por haber estado presentes.